Olá, pessoal. Bom dia. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Adler, atual coordenador do SIG de BI da Zug. Seguimos em mais uma reunião, mais um SIG neste novo normal. E apesar da distância, contem comigo para qualquer dúvida e contribuição para a nossa comunidade. Os SIGs, eles vivem disso, da união da comunidade, da troca de informações. Então, é muito importante essas nossas interações, seja agora, dentro da própria reunião, ou também posteriormente lá na plataforma, se você está vendo essa reunião gravada. Bom, em nosso ambiente virtual, seguimos algumas regras e intenções que estão descritas nesse slide, Então, solicitamos que mantenham todos os microfones e câmeras desligados. Vamos utilizar o chat para nossas interações. Novamente, a troca de informações é fundamental. A reunião está sendo gravada e podemos acessar posteriormente na plataforma Zug. É importante ter esse conhecimento, justamente porque a gente pode acessar posteriormente. E após a reunião, será enviada uma pesquisa. Isso novamente, é muito importante para a gente entender, ter esse termômetro do que realmente vocês querem, o que a gente pode contribuir, e até mesmo também ficamos abertos aqui para realmente, caso vocês tenham algum case, algo que vocês queiram compartilhar conosco, para a gente ter um bate-papo, não precisa nem ser um formato muito formal, mas a gente pode trabalhar com essa ideia de compartilhar e trocar as informações. A gente tem que ter sempre em mente, o SIG é nosso, o SIG é para a gente. Bom, a gente dividiu em duas partes essa nossa agenda. Inicialmente, a gente conta com nossos especialistas para tocar o nosso core do evento. E a gente abriu um período para a gente poder discutir, conversar e trocar uma ideia sobre o assunto. Bom, quero agradecer o empenho de todos os palestrantes que se dedicaram e acordaram cedo com um fuso diferente do nosso. E agradeço de verdade. E ao Paulo, para o nosso parceiro aí que está sempre nos ajudando. Paulo, é contigo. Bom dia, tudo bem, pessoal? Muito feliz mais um dia estar com vocês aqui na Zug, para mais uma sessão da ZIG, do ZIG de Business Inteligente Technology. Adler, muito obrigado, tá? Bem como você falou, temos dois convidados que acordaram cedo, para poder ajudar a gente, que estão na Colômbia. Temos a Diana Maria Rincon Rodrigues, arquiteta sênior de soluções da SAP, especialistas em temas de analytics, com 18 anos de experiência em implementações de software analíticos, tá? Graduada na Universidade Nacional da Colômbia e mestre de estratégia corporativa de empreendedorismo pela SDA na Itália. Tá? E também vamos ter o José Maria Arias, também nosso colega da SAP, Business Principal Consultant, com 15 anos de experiência no assunto, suportando nossos clientes na América Latina toda, ajudando na estratégia de transformação digital. Tá? Primeiramente, agradeço também pelo tempo de vocês, Diana e José, e passo a palavra para vocês, tá? Por favor, adiante e muito obrigado. Muchísimas gracias, muy amables por su tiempo. Soy José Manuel Arias, como les comentaban. Voy a hablar en español, mi portugués es muy malo. Voy a hablar muy despacio. Por favor, cualquier duda o pregunta que tengan la pueden hacer si no se entendió o si requieren pues que repita, ¿no? Muchísimas gracias por su tiempo de nuevo. Soy consultor de transformación de negocios en temas de procesos, estrategia, organización ligados a procesos de transformación digital en las empresas, principalmente pues a través de soluciones y de iniciativas con herramientas SAP y no SAP y principalmente en este caso para temas de analíticos y inteligencia de negocios. Si quieres, Dianita, preséntate tú también, por favor.
Sí, muchas gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Diana Rincón. Yo hago parte del equipo de Analytics and Insight para Latinoamérica. Tengo más o menos 18 años de experiencia en este campo. Lo que me gusta está como más orientado hacia lo que es analítica de datos, ¿cierto? Entonces, este es un tema que nos gusta mucho, nos apasiona y es un tema que afortunadamente tenemos la oportunidad de abordarlo como estrategia una vez que lo unimos con el equipo de Business Transformation. Entonces, yo también voy a hablar en español, voy a hablar también muy despacio y si hay alguna duda, por favor, no duden en interrumpirnos. Por favor, ¿me confirman si ya ven mi pantalla? Sí, sí, ya te vemos. Perfecto, entonces voy a pasar a modo presentación y si les parece, iniciamos. Perfecto. Muchísimas gracias. Básicamente, pues, toda esta, digamos, historia de estrategia de analíticos y de valor se compone de 3 capítulos. Primero vamos a entender por qué es esencial tener una estrategia de inteligencia de negocio ligada a gestión de valor. ¿Qué es lo importante digamos, unir estos dos elementos en una transformación de cara a implementar soluciones analíticas? En un segundo momento, vamos a entender cuáles son los factores críticos de éxito y los beneficios que nos puede traer este tipo de estrategias organizadas, pues ya lo vamos a ver, y estructuradas a mediano y largo plazo. Y finalmente vamos a ver los pasos y la metodología que dispone SAP para establecer una estrategia de este estilo que sea exitosa y sostenible en el tiempo para nuestros clientes. Entonces, si quieres, avancemos, porfa. Entonces, en este primer capítulo es un poco la historia de lo que encontramos en nuestros clientes actualmente. ¿Por qué cuando vamos a donde nuestros clientes nos están consultando sobre la necesidad de ajustar o establecer una estrategia de analíticos? Lo que nosotros vemos es que ha venido ocurriendo que la práctica de inteligencia de negocio, como se entendía en el pasado, es decir, una práctica de inteligencia de negocio centralizada en lo que llamamos en TI, en tecnologías de la información, o en lo que nosotros llamamos un centro de competencias de inteligencia de negocio, un BIC. Según los propios creadores de este modelo, actualmente esa práctica ha muerto. Entonces, digamos que estos modelos de BI nacieron hace más o menos unos 15 años en las organizaciones. Nacieron con el boom de los ERPs, digamos, todos los sistemas de información transaccionales que permiten, de cierta manera, consolidar la información en una base única de datos, y a partir de ahí se generan reportes más que todo transaccionales y con un enfoque más de descripción de lo que ocurrió en el pasado. Y esta práctica como tal la desarrollaron pues varias, digamos, empresas, pero el principal creador de este modelo fue Gartner. Y actualmente, más o menos hacia como 2016, hace unos 4 años, el mismo Gartner consideró que esta práctica murió y le está dando paso a todo lo que es gestión de analíticos y analíticos mucho más ágiles y analíticos que no están centralizados en TI, es decir, que provienen de los negocios. Entonces, básicamente, este cambio las organizaciones lo están viviendo, algunas más de manera proactiva y otras más de manera como reactiva, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Llega el momento de la transición o la transformación hacia una empresa inteligente, llega el momento de cambiar hacia un S/4HANA, por ejemplo, y lo que nuestros clientes antes consideraban como un frente de un proyecto que hacía reportes, ya no es suficiente. O cuando llegamos también a donde nuestros clientes ocurre que
pues todo el mundo se está montando en prácticas de analíticos, entonces nos dicen, yo no me puedo quedar atrás y necesito amoldarme. O incluso otros enfocan sus ventajas competitivas o su estrategia de BI y la transforman rápidamente y quieren sacar provecho de manera rápida y ágil a analíticos. Entonces, digamos que de ahí parte generalmente esta necesidad. Podemos avanzar al siguiente, por favor. Entonces, ¿qué ocurre, no? Cuando nosotros revisamos este tema, nos preguntamos, bueno, ¿y la época de los dinosaurios llegó? Es decir, cayó un gran cometa sobre el planeta de BI y cambió todo el juego y desapareció lo que era antes la práctica de BI y ahora es una nueva raza de analíticos, o en realidad el mundo se está transformando y hay que ajustarse, pero no necesariamente las organizaciones están, digamos, preparadas para un cambio tan radical de manera tan rápida, ¿no? Entonces, en realidad, muchas de las preguntas es ¿cómo hago yo para convivir? Porque yo de todas maneras necesito mi reportería tradicional, necesito inteligencia de negocio, necesito que mis operaciones puedan sacar sus reportes en el día a día, pero de cara al mercado y de cara digamos, a mis stakeholders y a mi C-level, yo requiero un tema de analíticos mucho más profundo, ¿no? Entonces, este dilema y este equilibrio entre irnos totalmente hacia los analíticos o convivir con el mundo de BI todavía es una gran pregunta para nuestros clientes. Y ahí viene el siguiente dilema. ¿Qué fue lo que cambió? Pues lo que cambió básicamente es que hoy la tecnología y el mundo permiten capturar una cantidad de datos que no solo son datos estructurados, transaccionales, sino que son datos de todo tipo de fuentes que provienen de Internet of Things, que provienen de capturar datos en redes sociales, que provienen de muchas otras fuentes que no son, digamos, el sistema transaccional de mi empresa, y que esos datos son muy ricos en la medida que yo los puedo explotar y mezclar con otros datos internos de mi operación para analizarlos y generar ventajas competitivas, ¿no? Y este tipo de estrategia ya la miran mucho más de frente los negocios, las áreas de negocio como ventas, como mercadeo, que como lo hacía de manera tradicional un área, digamos, de TI corporativa o centralizada, ¿no? Obviamente los analíticos a partir de ahí son bien importantes porque también lo que ha ocurrido es que ahora las tecnologías permiten o han simplificado el análisis de esta gran cantidad de datos a mayor escala y para poderlos, digamos, volver insights y generar acciones y toma de decisiones que generen beneficios. Entonces, digamos que los negocios hoy en día requieren mayor acceso a datos, mayor control de datos que los consideran como propios o explotables por ellos y sobre todo mayor rapidez. Entonces, digamos que ese mundo un poco más tradicional de hacer un reporte típico y de que eso toma unos meses, eso hoy en día ha desaparecido o los negocios al menos no lo consideran como su principal necesidad. Su principal necesidad es poder explotar una gran cantidad de datos de manera a poder beneficiar o apalancar sus habilitadores de valor. Y eso también es algo que ha cambiado mucho, la generación de valor. Y como les comenté, lo que ha ocurrido es que un área de BI tradicional que antes estaba centralizada en TI y que se sentaba muy cerca, digamos, para proveerle información a un área, a mi C-level o a un área como generalmente podía llegar a ser las finanzas corporativas, se ha ido desplazando, se ha ido yendo hacia la derecha de esta foto y en realidad lo que ocurre es que hoy en día una otra cantidad de áreas generan información y la explotan por su lado o con ayuda de TI o como sea, pero lo han ido desplazando y han ido armando sus propias iniciativas de analíticos y de inteligencia de negocios
Y en ese sentido, muchas veces las áreas de BI tradicionales pues requieren apoyar a estas áreas de negocio, pero también requieren transformarse para ser, digamos, útiles y poder prestar servicios de valor de información mucho más adecuados a lo que requieren los negocios, ¿no? Básicamente, eso es lo que vemos que ha ocurrido. Y esto ha hecho que el rol del CIO se esté transformando y se esté transformando a mediano y largo plazo. Un CIO exitoso pasó de ser hace unos años alguien que manejaba la infraestructura, que manejaba las plataformas y que administraba las soluciones. Y esta es la visión que se tiene hoy en día y la visión que le da SAP al rol del CIO de aquí al 2025, ¿no? Es construir ese puente que trata de conectar ambos mundos que les comenté, el de los analíticos y el de inteligencia de negocio tradicional, y transformarse, pasar de ser un Chief Infrastructure Officer a pasar a ser un Chief Innovation Officer. Y esto pasa muchas veces por todo lo que es analizar datos, analítica, proyectos de Machine Learning, proyectos de IoT, Big Data, obviamente manteniendo también su tema anterior, ¿no? No se pueden desligar. Entonces la idea es construir ese puente, ¿no? Básicamente. Sí, de ahí, si me permites, José, me parece importante mencionar cuando nosotros entramos a ver ese contexto de trabajo, nos damos cuenta que en las organizaciones empieza a existir o empieza a crecer esa necesidad de coordinación de una manera mucho más profunda, ¿cierto? Porque la velocidad con la que se tienen que tomar las decisiones, la velocidad con la que se tiene que poder manejar un volumen de datos mucho más grande y la necesidad de tener que coordinar varios equipos de trabajo al tiempo hace que crezca la oportunidad de que exista un área que se encargue de manejar la capa analítica. Porque solamente cuando logramos tener un área organizada es que realmente podemos llegar a sacar un provecho de la información y del conocimiento organizacional. Si no lo organizamos, empieza a crecer de una manera descoordinada y no necesariamente genera una ventaja competitiva o genera conocimiento interno, que es realmente lo que se buscaría con la analítica. Lo que menciona Diana es bien importante porque hoy en día lo que ocurre es que si desde algún área centralizada, que generalmente está en TI, no hay suficiente agilidad y velocidad, pues lo que ocurre es que cada área de negocio tiende a mostrar, pues a querer avanzar por su lado. Y ahí luego cuando ese modelo avanza así, es muy difícil luego organizarlo. Y puede que yo tenga la mejor herramienta y la mejor voluntad, pero si no estoy coordinado organizacionalmente a través de una estrategia, digamos, que busque un mismo fin, luego es difícil reorganizarse para lograrlo, ¿no? Entonces, este es uno de los mensajes importantes que sacamos de acá. Y esto, ¿qué ha hecho, no? Que como que cada área se lanza a hacer su propia iniciativa. Y esto nos muestra que muchas veces esas iniciativas en los últimos años no están siendo tan exitosas. Cayeron el año pasado, pasaron de ser exitosas en términos organizacionales de un 41% a un 35%. Y esto básicamente se explica por lo que mencionábamos. No por factores de tecnología, sino más por factores organizacionales o porque se realizan proyectos como silos o como islas o porque se monta una herramienta más no se sustenta por detrás una capacidad de negocio para explotar la información y democratizarla en toda la organización y volverla escalable y consumible para todas las áreas de negocio, ¿no? Entonces, básicamente, ese es uno de los grandes mensajes, es por más de que yo haga
más iniciativas, si estas no tienen todas al final una lógica, con una arquitectura de soluciones, con unos objetivos de negocio claro, con unos beneficios tanto corporativos como de negocio claros, estas iniciativas pierden o se les fuga mucho del valor y luego pierden empuje. Eso es uno de los mensajes importantes que tenemos acá. Y acá viene un conflicto. Entonces, generalmente, ¿qué es lo que ocurre? ¿No? Pues acá comienzan a darse unas ciertas luchas de poder y de objetivos, porque claramente los objetivos de varias de estas áreas son diferentes si no se coordinan desde el principio, ¿no? Entonces, por un lado tenemos una organización centralizada de TI que lo que busca es unos niveles de satisfacción de cliente interno importantes, pero obviamente por detrás es un área que busca disminuir el costo total de propiedad de las soluciones, mantener unos servicios costo eficientes, gobernar la infraestructura y la tecnología, establecer estándares y ser muy eficiente, mientras que los negocios lo que buscan es rapidez para poder reaccionar frente al mercado, poder tomar decisiones rápidas, aprovechar oportunidades, ser flexibles y rápidos y tener la capacidad de innovar y experimentar, no tener tanto esa mentalidad de tener que tener un caso de negocio mega estructurado, poder tener la capacidad de prueba, fallar y reprobar de manera importante y rápida para poder luego tener un producto mínimo viable en términos de analíticos o de tecnología y sacarlo, ¿no? Entonces son como mundos que chocan en algún punto y en la mitad entonces hay que definir o se requiere definir qué voy a hacer como estrategia de inteligencia de negocio, qué voy a hacer como estrategia de analíticas para mis áreas de negocio, qué voy a hacer como estrategia de reportería y de BI de manera más corporativa, ¿no? Entonces todo esto está como esas preguntas están en la mitad de esos dos universos y lo que busca precisamente establecer una estrategia es alinearse para poder resolver estas problemáticas, ¿no? Sí, y es que aquí hay algo que es súper importante y es que hay que considerar que a nivel corporativo lo que habilita poder llegar a ser analítica es poder tener una fuente de datos organizada en la que todos confiemos, ¿cierto? Y eso tiene que ser un activo corporativo que permita consumir y que permita extraer información. Pero por el otro lado está la agilidad con la que lo consumimos, la agilidad con la que experimentamos, ¿cierto? Entonces hay que lograr coordinar lo que significa mantener una fuente única de información confiable con agilidad de consumo y de investigación, si se quiere, sobre lo que está pasando en el negocio. Entonces, si esas dos pautas no se ponen de acuerdo, lo que ocurre es que se genera un conflicto y se genera desconfianza en los datos o en la tecnología, o peor aún, en las personas. Y si se llega a ese punto, pues no se puede realmente tomar un provecho de lo que se puede lograr con el análisis de datos. Entonces es algo que parece como muy intuitivo, pero es algo que va a requerir a lo que le dediquemos tiempo y organización para que podamos, para que se pueda avanzar de una forma efectiva. Esto es súper importante porque precisamente este tipo de preguntas las organizaciones tienden a hacerlas después de que han comenzado a implementar algún tipo de proyecto o de plan o de iniciativa de transformación de analítica y no antes. Entonces, es importante saber cómo quiero y hacia dónde deseo ir a mediano y largo plazo en este eje de analíticos para poder coordinar todo lo que estamos mencionando, de manera que cuando
tengamos la solución o estemos listos a implementar esa solución, como comentó Diana, estén listos todos los factores, como pueden llegar a ser los datos, como puede llegar a ser la organización, como puede llegar a ser los procesos, para explotar esas soluciones de manera, digamos, exitosa y correcta para lograr mis objetivos de negocio. Entonces, aquí esta es la pregunta, ¿no? ¿Cómo quiero que me vean y cómo quiero ser a futuro? Quiero ser, mi organización de BI y analíticos quiere ser que me vean como Uber, es decir, quiere que me vean ágil, rápido, digamos de cierta manera flexible, de fácil acceso, con un tema que le facilite la vida, la experiencia del usuario, o por otro lado, tengo que ser yo algo más estructurado, con unos puntos fijos de atención, y quiero ser más que todo como una empresa de taxis en donde yo sé y lo tengo controlado y sé cuál es mi infraestructura y sé cómo lo controlo, ¿no? Entonces, esas son como el estilo de preguntas que nos hacen, ¿no? Que cómo hacemos convivir esos dos modos de operación, porque yo no los puedo abandonar, ¿no? No puedo ser uno o el otro, tengo que ser ambos, al menos desde un punto de vista corporativo. Y esto es lo que generalmente ocurre cuando no se piensa de manera conjunta en una estrategia desde el principio, ¿no? Entonces, arrancamos todos bien de abajo hacia arriba con una capa común de datos, con una capa común de infraestructura, con un entendimiento de qué es lo corporativo, y esto va avanzando en el tiempo. Cada área comienza a hacer sus propios requerimientos, a avanzar. Generalmente las áreas de TI no tienen la capacidad de ir a la misma velocidad de los negocios, entonces cada cual comienza a montar su mini solución para un requerimiento específico. Por otro lado, contratan otro servicio con una multiplicidad de otros proveedores. Luego, entonces, por otro lado, el autoconsumo no está gobernado de información, entonces comienzan a generarse reportes aislados en las áreas donde de manera, digamos, en isla, se comienzan a explotar esos datos por fuera de las herramientas corporativas para darle velocidad, y luego más tarde lo que ocurre es que por allá alguien entonces requiere analíticos en un área de negocio y montó su propio data lake que no tiene o no está conectado con los datos corporativos, y para poder explotar ese data lake o esa información de Big Data requiere comenzar a conectarlo con los datos más corporativos que provienen de la capa transaccional. Y al final lo que ocurre es lo que ustedes ven arriba, ¿no? Una torre de Babel en donde está hecho esto de retazos y poco se habla entre sí, ¿no? Las capas no se hablan entre sí, o es muy difícil hacerlas explotar de manera positiva, y esto causa complejidad, esto causa a veces falta de confianza en los datos, esto también a veces causa, como podemos verlo, un tema de alto costo de propiedad de las soluciones, y aparte de esto causa lentitud en poder explotar los datos, ¿no? Entonces, digamos que la idea es evitar llegar a este punto, pero generalmente esto es lo que va ocurriendo si digamos, no se gobierna todo con una estrategia común desde el principio, ¿no? Entonces, como les comentábamos, ¿no? Siendo este el contexto, ¿qué es lo que nos comienzan a preguntar nuestros clientes, ¿no? O estas son las dudas que generalmente surgen cuando llegamos. Nos dicen, bueno, lo que pasa es que yo quiero hacer analíticos, pero hoy en día no existe una única fuente de la verdad. Es decir, cuando vamos a reportarle al C-Level, cada cual saca su información y la calcula por su lado, y luego duramos meses consolidando en Excel o en otras herramientas a mano, y provienen de múltiples fuentes, y entonces cuando ya quieren leer los resultados no se sabe de dónde provino el dato. Y el dato, pues no hay una única fuente de la verdad, ¿no? Esa es una de las primeras cosas que nos preguntan, ¿cómo hacer para homogeneizar esa fuente de verdad?
Por otro lado, también nos dicen, no, es que yo tengo mi información de finanzas, pero por otro lado yo tengo mi información de ventas y en otro lado, completamente distinto, en otra base o en otra área, tengo mi información de marketing. Y o duro muchísimo tiempo o soy incapaz de cruzarla para poder sacar insights y para poder, digamos, explotar de manera transversal esos datos que serían muy provechosos para mí. Entonces, puedo leer mi información de finanzas, pero mezclarla con la de ventas y con la de mercadeo para potenciar mis ingresos. De eso no, o soy muy lento o soy incapaz de hacerlo, por ejemplo. Esa es otra de las cosas que nos ocurre. Lo otro que generalmente también ocurre es que con todo este diluvio de información, con toda esta cantidad de fuentes y con toda esta cantidad de datos adicionales que se han ido, digamos, capturando, hay un tema o una preocupación muy grande sobre la seguridad de la información y es una preocupación real, porque obviamente cuando yo tengo tantas fuentes dispersas no soy capaz de asegurarme de todo lo que es el consumo interno de la información, los roles, los permisos y también no soy capaz de asegurar que mis fuentes no sean vulnerables a ataques externos y que me puedan, digamos, hackear información crítica de mi empresa. Entonces ahí también hay una preocupación importante que si no se mira desde un punto de vista de arquitectura consolidada es difícil de gestionar. Por otro lado nos dicen, bueno, yo quiero explotar mi información analítica, pero yo tengo que darle sostenibilidad a todo lo que he venido construyendo anteriormente, ¿no? O sea, a todos mis datos históricos que generalmente están en mi ERP anterior o en mi base de datos transaccional, y eso yo tengo que seguirlo manteniendo en el tiempo y tengo que ver es cómo lo logro mezclar con otra información, pero yo no puedo, digamos, solo enfocarme en lo analítico y olvidar que por otro lado tengo una fuente de información interna grande en mi ERP, ¿no? Entonces, ¿qué hago con todos esos datos? ¿Cómo los archivo? ¿Cuáles sí uso? Todo ese tema, ¿no? Por otro lado, cuando nos vamos a las áreas de negocio, entonces, claro, los negocios quieren tener acceso a toda la información posible y a poder tener flexibilidad para tener acceso a los datos, pero obviamente el objetivo de los negocios es explotar esos datos, más no gobernarlos per se y asegurarse de su sostenibilidad en el tiempo. Entonces, por otro lado, una de las grandes preguntas es cómo dar ese acceso de datos a las otras áreas, manteniendo un autoservicio gobernado para no perderle la calidad de los datos y no perder, digamos, esa capacidad en el tiempo de explotar mi información. Sí, y sobre esto me gustaría agregar un comentario y es, si nosotros como individuos nos ponemos en la situación en la que tenemos que manejar todas estas preguntas, realmente nos damos cuenta que es una sola persona realmente no logra coordinar todo esto. Se requiere tener un equipo de trabajo coordinado, orientado para poder lograr generar una capa analítica que maneje y que considere tanto las fuentes como la integración de módulos, como la integración de la historia que puede venir de nuestro ERP, como garantizar que sea un consumo seguro, ¿cierto? De manera que exista un gobierno claro que permita avanzar y que no se pierda entre todos los detalles de cada uno de estos puntos, porque cada uno es bien complejo y bien profundo. Entonces, en realidad esto nos muestra que todas estas preguntas deben ser coordinadas por un equipo de trabajo. Es un punto bien importante porque básicamente, y es el último globito, el último diálogo menciona esto, es generalmente se tiene la idea de que yo puedo hacer todo esto con los mismos procesos y la misma organización que venía yo operando y mantener igual mis niveles de servicio y de soporte. Y esto generalmente no es cierto, ¿no? Es decir, todo esto requiere por detrás una cantidad de, digámoslo así, recursos y coordinación interna. Por eso es importante desde un principio establecer muy bien
cuál va a ser, digamos, esa madurez progresiva que yo tengo que darle a mi organización de analíticos, no solo en términos de solución, sino en términos de organización, de roles, de procesos, para poder soportar todo este modelo que yo quiero articular. Porque si no, lo que ocurre es que, bueno, yo puedo tener la herramienta con la última tecnología, pero si por detrás no tengo un modelo articulado que me permita operar todo esto, lo que ocurre es que se me sale de control, o al revés, ofrezco un nivel de servicio muy bajo, y entonces ahí es donde las áreas de negocio tienden a ir por su lado, ¿no? Entonces es un muy buen punto, y esto en general también lo vemos, y es que no necesariamente las iniciativas de transformación van acompañadas de la parte de procesos y de organización que deberían desde el principio, y ya luego cuando se dan cuenta de esto ya digamos está avanzado el proyecto, y ahí hay problemas, ¿no? Ese es uno de los puntos importantes. Y por último, y creo que tal vez es el complemento o algo muy transversal a todo esto, esto tiene que venir acompañado de un cambio de cultura digital para poder compartir la información. Si este cambio de cultura no se da, es difícil que se adopte este nuevo modelo dentro de la organización. ¿Por qué? Porque la información tiende a ser vista como un elemento de poder dentro de cada una de las áreas de negocio. Y lo que busca al revés una de estas iniciativas es democratizarla, escalar el consumo de la información en la organización, fomentar la colaboración entre las áreas, fomentar las prácticas líderes de explotación de la información entre las áreas. Entonces, esto es algo que no se da de manera natural si no se hace un plan de gestión cultural digital robusto, y si no se comunica de manera adecuada a la organización. Y esto también hace que luego las herramientas sean menos adoptadas, o que incluso tiendan a verse como iniciativas que favorecen a uno y no al otro. Entonces, todo este tema de la cultura es bien importante, porque digamos que ese cambio de mindset es lo que me va a hacer que yo luego como negocio pueda explotar mi información de 2 o 3 áreas para poder sacar insights. Si no, de todas maneras, esa coordinación y esa voluntad es muy difícil de transmitir. Y acá, bueno, aquí vemos un tema de cuando generalmente llegamos a ver estas iniciativas de transformación digital y de analíticos, vemos que la fuga de valor en estas iniciativas es importante. Y generalmente esa fuga de valor se presenta a través de 3 grandes barreras, digamos, o desafíos que podemos identificar. Es decir, cuando hay una complejidad grande para la toma de decisiones, por ejemplo, como les comenté, cuando hay una arquitectura muy compleja, cuando es difícil cruzar las fuentes de información, cuando esto se demora mucho, pues básicamente más de casi que el 40% del tiempo no se hace para toma de decisiones, sino que se hace para tener un tema de obtener la información. Entonces estoy utilizando mi tiempo en temas operacionales o transaccionales que no son de valor agregado para los negocios, o que no le generan beneficios tangibles a mi organización. Por otro lado, si yo tengo un landscape con una tecnología digamos que es de difícil integración o muy compleja, esto sí hace muy difícil que los datos sean explotables. Esa única fuente de la verdad no la logro. Entonces yo requiero establecer una arquitectura escalable, sostenible, para combatir esta barrera. Si no, va a ser muy difícil poder explotarlo. Y cuando yo tengo 1000 soluciones que se traslapan y que hacen todas cosas parecidas, eso también es difícil que mis usuarios las puedan, digamos, explotar de la mejor manera. Y por último, lo otro es que, como les comenté, todos estos esfuerzos que no se tienen en cuenta desde un principio. Entonces hay unos aspectos organizacionales, de procesos, etcétera, que no se estiman desde un inicio, y entonces ahí ocurre que cuando ya nos damos cuenta y el proyecto ha avanzado,
no hay una alineación estratégica suficiente desde lo operativo hasta lo táctico y hasta llegar a lo operacional, y ahí reprocesamos, y ahí también hay mucha, digamos, sobrecostos en estas iniciativas. Entonces son como las 3 principales barreras que se buscan, digamos, mitigar a través del establecimiento de una estrategia de BI exitosa, ¿no? Y básicamente esto es lo que se busca generalmente articular, ¿no? La idea es que haya una estrategia de BI y analíticos que tenga que para que sea exitosa pueda articular un modo de operación dual, ¿no? Un modo que permita articular entre 2 velocidades. Uno que es, por un lado, el de la tecnología y el de la infraestructura, que debe ser sólido, estandarizado, simplificado, regulado, gobernado. Y ese es como una de las fundacionales o la base de mi modelo. Y por otro lado, un modelo de fábrica de analíticos mucho más ágil, que se mueve rápido, que entrega valor en proyectos cortos de 2 y 3 meses, y aquí viene todo el tema de articular también metodologías de implementación ágiles, que también fomente la innovación, entonces que tenga ese tema de prueba y error, que posiblemente tenga algún presupuesto también destinado a la innovación, es decir, que yo sea capaz de poder fallar y volver a empezar, de tener un enfoque de minimum viable product, ¿no? O sea, como un tema de irme adaptando a lo que requiere el mercado hasta digamos, entregarlo. Entonces, la estrategia en realidad lo que busca es que estos 2 mundos se hablen y sean, digamos, provechosos desde un punto de vista corporativo, ¿no? Esa es como la idea. Sí, y si me permites complementar acá, fíjense que la mentalidad o el mindset que hay que combinar acá entre estos 2 mundos es bien interesante. Entonces, eso nos lleva nuevamente como a corroborar que se requiere un equipo de trabajo interdisciplinario que muy seguramente va a utilizar el mismo tipo de tecnología bajo los mismos datos, pero que va a tener un enfoque de uso completamente distinto. Y por eso ese gobierno y esa comunicación clara tiene que preverse y tiene que buscar definirse al inicio para que realmente se genere elementos interesantes de información. De acuerdo. Y ahora vamos a ver un poco el segundo capítulo. Este primer capítulo, solo para hacer un recorderis muy rápido, es la necesidad, o el mensaje es: hay que pensar en todos estos elementos antes de, digamos, lanzarse en una iniciativa de analíticos y de transformación para que esto sea exitoso. Y ahora, ¿cuáles son los factores que harían que una estrategia de este estilo se articularan de la manera correcta? Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, aquí lo que quisimos traerles es algunas cifras de las prácticas líderes o temas de replicabilidad de casos de éxito en donde los podemos, en los puntos críticos que debemos asegurarnos para que nuestra estrategia sea fructuosa o exitosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí lo que ustedes pueden ver es que básicamente las organizaciones que definen una estrategia de BI a corto, mediano y largo plazo, obviamente esa estrategia se va ajustando, ¿no? No es una estrategia rígida, pero sí está definida de manera corporativa desde el principio. Y es una estrategia, esto es importante, es una estrategia que sea transversal a toda la organización. Esas empresas que logran definir este tipo de estrategias y las comunican bien y las tienen claras desde el principio, obtienen muchísimo más valor de cada uno de sus proyectos que ejecutan, ¿sí? Y esto es importante porque estas estrategias tienen 3 como que pilares. Uno, la estrategia si es corporativa, es decir, es centralizada. Puede que el objetivo de cada uno de los negocios luego se vaya ajustando, pero la estrategia en general sí es corporativa. Luego es transversal, es decir, le permite también a todas las áreas beneficiarse de ella, no solo algunas.
Y por otro lado, lo que es muy clave es que consideran los datos como un activo. Es decir, no son tanto las soluciones o no son tanto los insights, es los datos, mantener los datos consumibles para poder luego identificar los insights, lo que las hace exitosas. Entonces, este es un primer factor crítico de éxito que resulta clave en el establecimiento de esas estrategias exitosas. El segundo es que básicamente cuando yo tengo que definir que mis datos sean explotables, esto tiene como varias dimensiones por detrás. Entonces, para que mi fuente única de la verdad sea sostenible, mis datos tienen que ser confiables, es decir, tienen que estar limpios, de buena calidad, mantenerse así en el tiempo, tienen que ser entendibles. Entonces, esto es interesante porque básicamente lo que quiere decir es que tienen que tener definiciones comunes. Si yo tengo un mismo dato que tiene 3 o 4 definiciones, ahí también pierdo credibilidad a nivel corporativo. Y por otro lado, estos datos tienen que ser entregados de manera oportuna, ¿no? A mí no me sirve el dato 2 meses después, me sirve cuando lo necesito explotar. Entonces, esa parte es crítica en el sentido de que yo tengo que establecer un gobierno de datos eficiente, tengo que hacer que ese gobierno de datos se hable con mi tecnología y que yo pueda establecer data warehouses, data lakes, todas mis bases de datos de donde yo voy a sacar la información tienen que estar, digamos, gobernadas, tienen que estar organizadas. Y por otro lado, yo necesito también mucho entrenamiento de cara a todas las personas que consumen y me proveen información para que ese lenguaje común esté a través de toda la empresa. Y este también es uno de los factores críticos de éxito de las empresas que obtienen mucho valor de su estrategia. Entonces, estos son factores muy claves a tener en cuenta al momento de definir una estrategia. Este último nos muestra que obviamente hay un tema y es cuando yo tengo un landscape demasiado complejo y cuando yo tengo múltiples soluciones que conviven, es difícil, digamos, explotar la información. Entonces, uno de los temas es que mi arquitectura o el objetivo de la arquitectura debe ser eliminar los silos de información y tratar de simplificar las aplicaciones y las bases de datos de manera a que cuando yo vaya a explotar la información, esto sea, digamos, sencillo y costo eficiente. Y esto es muy importante porque lo que vemos es que generalmente las empresas tienden a comprar múltiples soluciones, múltiples bases de datos, precisamente porque no tienen una estrategia centralizada y una visión única. No hay una gestión de la arquitectura adecuada y eso pues no favorece a la explotación de la información. Mientras que las que buscan simplificar, fíjense que tienen aplicaciones e infraestructura muy depurada y alineada y simplificada, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas también, y esto es un tema a mediano y largo plazo. Simplificar esa arquitectura no es sencillo desde el principio, hay que hacerlo progresivamente, digámoslo así. Y por último, lo que vemos es que es difícil que dentro de las organizaciones existan todas las capacidades para poder, digamos, coordinar esto de la mejor manera. Entonces, las empresas que son exitosas para ejecutar rápidamente este tipo de estrategias desarrollan capacidades organizacionales importantes en términos de conseguir aliados estratégicos de BI y analíticos muy, digamos, cercanos y trabajar de la mano con ellos para poder, digamos, delegar o tercerizar algunas de estas funciones, contratar servicios especializados, pero manteniendo el gobierno, el control y el conocimiento dentro de su organización. Porque entonces también nos ocurre que llegamos a veces a donde varios de nuestros clientes y, claro, van moviendo el proyecto y todo está centralizado, pero la persona en interno no gobierna administrativamente esos proveedores, pero no tiene todo el conocimiento técnico y de procesos de lo que están haciendo los demás, ¿no? Entonces ahí se comienza a perder conocimiento y luego es difícil administrar o sacar una buena
resultado a mediano y largo plazo de esta relación. Entonces, lo que nos muestra esto es que para poder ir a la velocidad que se requiere, también es necesario, digamos, desarrollar unas capacidades de evaluación de proveedores, gestión e integración con aliados estratégicos y terceros, y generalmente esto tiende a estar o debería estar centralizado desde un sitio que tenga un conocimiento técnico de lo que hacen estos aliados, ¿no? Ese es como el otro factor de éxito. Y por último, lo que vemos es que las organizaciones que logran establecer, digamos, estas capacidades organizacionales para explotar soluciones de analíticos y de BI tienen unos beneficios importantes. Estos beneficios es importante medirlos desde el inicio. Es decir, es necesario sentar una línea base, no solamente hacer un caso de negocio al inicio y luego 3 años después preguntarse si algo de esto ha generado valor. No, lo importante es sentar una línea base de gestión de valor continua y periódica en mis iniciativas de BI y en mis, digamos, proyectos o casos de uso de analíticos para poder medir los beneficios, y estos beneficios generalmente provienen tanto de la parte de tecnología como de la parte de captura de valor por parte de los negocios. Esto también es bien importante. Muchas de estas soluciones lo que habilitan es mejor toma de decisiones en los negocios para que ellos generen los beneficios. Entonces, toda esta manera de medirlo, hay que sentarlo bien desde el inicio. Y generalmente cuando se mide bien desde el comienzo, vemos que las organizaciones que logran articular todo esto, generalmente sus proyectos terminan a tiempo y capturan valor más a tiempo, ¿no? El time to value es más rápido, o es al menos adhiere al estimado y no se me, digamos, diluye en el tiempo. Por otro lado, terminan 1,5 veces más dentro del presupuesto. Esto es importante porque como establecí una estrategia holística y digamos, integral, tengo dentro de mi mapa todos los componentes y las capacidades que debo desarrollar. Entonces no me salen, digamos, temas adicionales, y por ende soy capaz de controlar el presupuesto de esos proyectos de mejor manera. No se me salen del budget, ¿no? Y por otro lado, como les comenté, si yo soy capaz de medir muy bien en dónde y quién está generando los beneficios con esta estrategia, pues logro materializar muchos de estos de manera más importante. En general, 1,5 veces más que en organizaciones que no hacen no tienen esta estrategia más definida. Y por otro lado, hay unos temas estratégicos y cualitativos que son los que les venimos comentando, ¿no? Generalmente todas estas iniciativas, cuando están bien articuladas, tienen una mayor integración y patrocinio por parte del nivel ejecutivo, que es una de las cosas más importantes. Por otro lado, también hay una mayor colaboración y alineación entre lo que puede llegar a ser el área de TI y las unidades de negocio. Y obviamente un tema de poder articular de mejor manera todo lo que es la estrategia, la adopción y el cambio organizacional, ¿no? Esos es como los beneficios que genera una estrategia articulada. Bien, entonces fíjense que cuando hablamos de factores críticos de éxito, hablamos tanto de lograr proveer ese gran barco con una infraestructura coordinada, ¿cierto? Y también con un gobierno de datos confiable, pero también hablamos de lograr que cada uno de nuestros barcos pequeños vayan en una dirección coordinada, clara, a una velocidad buena para que podamos ser accionables. Y implícito en tener estos dos está esa coordinación, que es lo que realmente nos lleva a estos beneficios. Cuando se ve el ejercicio completo, contemplando los componentes, todos los componentes, es que realmente se logra llegar al beneficio. Si se logra solamente uno de los componentes o los dos componentes, pero separados y sin articulación, no necesariamente llegamos a tener una buena implementación, y empieza a ser más difícil medir y entender si se está generando valor a partir de esto. Y es un buen punto, es que si yo no hago esto bien, luego me van a cuestionar de manera organizacional si todo esto, si todo esto valió la pena de cierta manera, ¿no? Ya en términos un poco más monetarios, ¿qué notamos cuando esto se implementa bien?
Pues el principal beneficio viene siendo que como yo tuve en cuenta desde el principio todo lo que yo requiero para poder, digamos, soportar luego todo esto en operación, mis costos de soporte se disminuyen. Entonces yo requiero menos, digamos, soporte a mi usuario final con respecto a mi población de usuarios activos, ¿sí? Entonces, esto generalmente es importante porque ahí lo que ocurre es que si yo ya nazco con un modelo complejo, desarticulado, luego bajar esos costos de soporte es difícil, ¿sí? Entonces, básicamente aquí lo que vemos es que mientras que una organización que no tiene una estrategia centralizada y articulada, puede llegar a tener 4 equivalentes en tiempo completo, 4 FTEs de soporte a BI por cada 100 usuarios activos. Una que sí está, digamos, articulada y centralizada tiene entre 2,8 y 2,6. Entonces, en realidad ahí lo que vemos es que hay un tema de luego soporte a la operación mucho más eficiente, ¿no? Este es uno de los principales temas de ahorros que vemos. El segundo es que obviamente al tener yo una estrategia y una arquitectura, digamos, controlada, gobernada y centralizada, pues todo lo que son temas de disminuir el total cost of ownership de BI y de analíticos en la organización también desciende, ¿no? Entonces ahí generalmente los ahorros vienen por sinergias y economías de escala en 5 categorías. Obviamente el costo de adquisición y de las licencias, es decir, tenerlas centralizadas, racionalizadas, haciéndole un tracking al uso de esas licencias, eso permite generar unos ahorros importantes. Obviamente esto también luego está ligado al costo de mantenimiento de esas soluciones. Y por otro lado tenemos yo cuando puedo, digamos, de cierta manera articular entrenamientos comunes, capacitación, generar un tema de fomentar la cultura y el conocimiento en interno y digamos, fomentar las prácticas líderes y la colaboración entre áreas, también generalmente logro reducir los costos del entrenamiento. Y esto es bien importante porque al fin y al cabo son mis usuarios finales los que explotan esas soluciones, ¿no? Y por otro lado tenemos los temas un poco ya más administrativos y de mesa de ayuda y de soporte, que era un poco los que les mencionábamos en el slide anterior, ¿no? Entonces básicamente ahí hay unos ahorros que también es importante medir desde el principio. Y estos son beneficios ya un poco menos digamos, medibles o monetarizables, pero es importante porque esto es lo que le da confianza a mi organización en que mi BI y mi analíticos son buenos. Entonces, generalmente cuando yo tengo un área centralizada y una estrategia de BI que es capaz de articular todo esto, las herramientas se usan en muchas más áreas y generalmente se usan en áreas que no son proclives o que no tienen un presupuesto grande para poder ellas por sí solas utilizar y hacer análisis de BI analíticos. Entonces, no solo hay un mayor uso en las áreas que generalmente usan analíticos, sino sobre todo llego yo a áreas que jamás en otro aspecto hubieran podido tener acceso a la información. Entonces, vean ustedes, por ejemplo, aquí los gráficos, el azul oscuro es el acceso a mis áreas, ¿no? Con un área, con una estrategia centralizada, mientras que los que son azul claritos son las áreas, las compañías que no tienen estrategias centralizadas. Entonces, si ustedes se van hacia la mitad, hacia abajo del gráfico, fíjense ustedes que áreas como talento humano, logística, producción, compras, estas son áreas que tienen mucho menos acceso a las soluciones si yo no las fomento desde un área centralizada, y ahí hay mucho valor para los negocios dependiendo del tipo de industria, obviamente, ¿no? Pero es un tema importante. El siguiente, aquí lo otro que vemos es que claramente mis iniciativas son de mayor calidad. Cuando yo tengo y implemento estos proyectos de manera coordinada, generalmente alcanzo una mucho mayor satisfacción de las iniciativas por parte de mis usuarios. Logro que la calidad de la información que les entrega sea mayor y finalmente también genero sinergias y coordinación entre mis iniciativas. Es decir, soy capaz de ponerlas en un portafolio común
y de apalancarlas y que una complemente a la otra, mientras que si no, no lograría explotar esa capa. Otro de los beneficios importantes es que básicamente pues, se logra una mucho mayor cooperación y coordinación entre los usuarios de negocio y TI. Y mi área de TI logra convertirse en un asesor para los negocios. Y esto es un servicio diferenciador, ¿no? Antes yo lo que hacía era proveer la infraestructura, generar los reportes, administrar la plataforma. Generalmente, pues esto evoluciona y yo soy capaz desde una área centralizada de prestar unos servicios de asesoría, de consultoría de BI, que si no sería difícil tener al no tener escala, ¿no? Al hacer esto, digamos, de manera separada. Entonces, todos los temas de homogeneización, visualización, capacitación, explotación de las herramientas, entrenamiento, todos esos servicios de asesoría se vuelven interesantes a explotar dentro de la organización. Y por otro lado, pues obviamente yo soy capaz de resolver mucho más rápido mi soporte, ¿no? Yo soy capaz de prestar un mejor soporte y que mis usuarios tengan una respuesta rápida a sus issues o a sus soluciones, ¿no? Ese es el otro beneficio. Sí, sobre este capítulo yo quiero llamar la atención sobre la importancia de todos estos elementos para medir o para lograr posicionar una estrategia analítica, ¿cierto? Es decir, cuando hablamos de una estrategia analítica, también como un caso de negocio interno, hay que saber posicionar cómo podemos traer beneficio económico y cómo podemos traer un beneficio cualitativo para la compañía, ¿cierto? Entonces, el lograr establecer cómo lo vamos a medir y generar unas expectativas adecuadas sobre la estrategia es importantísimo para que efectivamente se perciba en la dimensión que tiene, ¿cierto? Y se mida y se trate de una manera como acorde a lo que puede generar para la organización. Entonces, entender cada uno de estos beneficios realmente da argumentos para poder posicionarlo de una manera clara. Bien, entonces pasamos al último capítulo, que es básicamente la forma en la que trabajamos nosotros para definir una estrategia exitosa en la capa analítica. Es simplemente una guía, ¿cierto? Es algo que nosotros seguimos. No tiene que ser la forma en la que todas las empresas lo siguen, ¿cierto? Pero es una forma en la que nosotros hemos buscado unir esos dos mundos. ¿Cierto? Entonces, entendiendo que sabemos que tenemos una estrategia y que tiene una motivación corporativa, en donde tenemos también un roadmap de crecimiento y tenemos ciertos recursos de trabajo, sabemos que eso tiene que estar alineado con lo que es la ejecución, ¿cierto? Entonces, la mejor forma de funcionar es lograr que estas dos ruedas vayan a un buen ritmo para que nuestros carros o barcos avancen a una velocidad buena y en una velocidad adecuada, ¿cierto? Coordinando los dos aspectos, el hardware, el corporativo, el más robusto, con el ágil que nos tiene que generar ventajas competitivas y que nos lleva un poco hacia la innovación. Pero para poder lograr hacer eso hay algo que es súper importante considerar y es que estos dos elementos tienen que estar puestos a la visión del resto de la compañía, ¿cierto? Entonces, si nosotros quisiéramos hacer esta coordinación, lo que uno haría es básicamente tomar un primer diagrama de lo que es la estrategia, posteriormente haría un análisis sobre esa estrategia, en este caso hacemos una similitud con una escala de colores y una vez que tenemos ese entendimiento, hacemos una diagramación de cómo se vería esa estrategia, ¿cierto? Entonces, de un primer plan hacemos un análisis y llegamos a una interpretación final. Sin embargo, en ese plan de trabajo hay que considerar que dependiendo del equipo que esté haciendo el análisis, perdón, voy a subir acá y me regreso.
Bien, que dependiendo del equipo que haga el análisis, sea finanzas, ventas, supply, marketing, tecnología o la gerencia, cada uno puede considerar aspectos de análisis o componentes que son bien distintos, ¿cierto? Y por eso tenemos que entender que si nosotros no logramos coordinar, ¿cierto? Y llegar a un acuerdo sobre cuáles son las escalas de trabajo, cuáles son las metodologías de evaluación, cómo vamos a priorizar, cómo vamos a asignar un tiempo que requiero del otro equipo, porque la analítica, cuando toma más fuerza, es cuando logramos articular varias de estas áreas en conjunto. Cuando nosotros vamos con una estrategia de marketing, no solamente deberíamos ir con las opciones de marketing, sino con los costos, los descuentos, las ventas, las regiones, la cadena de suministro. Y eso implica coordinación entre todos y eso al final implica que yo como área de trabajo voy a requerir tiempo de las otras áreas de trabajo y voy a requerir sus recursos para poder tener un input confiable, ¿cierto? Y no entrar en intentar hacer lo que ellos ya hacen, sino en lograr integrarlos dentro de mi estrategia, ¿cierto? Y este punto también es súper importante, el quinto, que es cuando nosotros entramos en ese contexto, debe existir un líder. Y esa existencia del líder de alguna forma contempla que nosotros soltemos un poco el control y a veces le pasemos la batuta a otra persona de otro equipo, siempre que esa persona coordine lo de todos los demás, ¿cierto? Entonces, eso es súper importante, es uno de los temas más críticos que he visto en las organizaciones, cuesta hacer, pero una vez que se logra, la construcción y el diseño de las estrategias fluye de una manera muy bonita y muy armónica y genera un valor mucho más claro porque lidera el que tiene el conocimiento en el área crítica de trabajo, ¿cierto? Y finalmente el lograr contemplar, utilizar la misma tecnología, ¿cierto? Ahora tenemos disponible mucha tecnología, la comparación digamos que ya llega a ser como muy específica en detalles y adicionalmente hay mucha tecnología open source que permite generar, ¿cierto? Sin embargo, el darle la bienvenida a eso es como tener el gran barco y tener barcos pequeños de 20 tipos distintos que van a nortes completamente distintos y nadie sabe claramente hacia dónde van. Entonces ahí se empieza a perder la posibilidad de ganar beneficios de ahorros de costos, de entrenamiento, de conocimiento y de confianza en los datos. Entonces, por eso es súper importante considerar el trabajo en equipo. Esto requiere una coordinación que no siempre va a ser liderada por una sola área. Cada equipo seguramente liderará su estrategia, ¿cierto? Su iniciativa, su propio barco pequeño, pero todos se mueven alrededor de ese gran navío organizado con una misma tecnología. Y en eso hay que considerar lo siguiente, y es que cuando nosotros hablamos de esto, vamos a tener la necesidad de establecer una estrategia de datos, una estrategia analítica y una estrategia de negocio. Estrategia de datos es yo cómo lo gobierno, en qué estructura, en qué modelo de datos, voy a tener un business warehouse, voy a tener un análisis de Big Data, voy a tener información que viene por IoT. Eso es estrategia de datos. ¿Cómo voy a gobernar? ¿Dónde voy a centralizar? ¿Cómo voy a delimitar definiciones para entender la información? Estrategia analítica es con qué voy a consumir esa información, con qué metodologías. Voy a utilizar análisis estadísticos, voy a hacer un análisis de regresión, un análisis de conglomerados, voy a aplicar metodologías de machine learning, voy a hacer un análisis descriptivo básico con medidas de tendencia central. Esa es mi estrategia analítica. ¿Cómo consumo y cómo desarmo yo este mundo de datos? Y tengo que tener alineada una estrategia de negocios. ¿Para qué voy a utilizar yo esto?
cómo lo voy a utilizar y cómo lo voy a volver accionable. ¿Hacia dónde voy a enviar mi barco pequeño cuando ya tenga la respuesta? ¿A qué velocidad? ¿Con qué motor? ¿Con qué objetivo? ¿Y qué debe traer ese barco pequeño? Pero en esto hay que ser un poquito cuidadosos, y es, si nosotros establecemos una estrategia de negocio, ¿cierto? La estrategia de negocio va a multiplicarse en esfuerzo cuando lleguemos al análisis de la capa analítica y de la capa de datos. Estos números son basados en la experiencia. Cada empresa puede tener un número distinto, pero cada iniciativa que nosotros planteemos desde un punto de vista de negocio va a multiplicarse en esfuerzo. Y eso implica que tal vez no es tan bueno arrancar con algo tan grande, porque la organización, al necesitar coordinarse, necesita tiempo para ajustarse y aprender a trabajar. Por eso es bueno arrancar poco a poco, escoger olas de trabajo que nos permitan avanzar poco a poco y luego ir dando los recursos necesarios hasta encontrar el resultado. Una vez se termine un primer ciclo, vuelve e inicia el ciclo de trabajo. Pero si aquí nosotros colocamos una estrategia enorme, tenemos que ser conscientes que eso va a requerir y va a necesitar grandes recursos analíticos, también a nivel de recurso humano, que es algo que se ha visto mucho en el mercado. No es tan fácil a veces conseguir data science citizens, data sciences o pure data science. Y también a nivel de dato, en nivel de velocidad, tecnología, hardware para manejarlo. Es importante también señalar, para complementar un poco lo que dice Diana, es que generalmente en las organizaciones, cuando no se tiene una estrategia pensada, los requerimientos vienen de abajo. Entonces, es decir, si no se establece la estrategia con un enfoque top-down, generalmente lo que ocurre es que comienzan a salir requerimientos bottom-up, ¿no? ¿Qué se requiere para llegar a este reporte? Y comienzan a construir la pirámide hacia arriba, y eso es lo otro que distorsiona mucho esto, que obviamente si yo tomo los requerimientos desde la base, pero no los alineo, esos niveles de esfuerzo van a hacer que llegar a esa capa de arriba sea mucho más complejo. Entonces, cuando uno toma también la pirámide al revés, ahí hay un tema luego difícil de articular a nivel ya más de estrategia más táctica y estrategia más, digamos, de término de valor para la organización a nivel corporativo en la capa 1, ¿no? Ese es como el otro tema. Sí, totalmente de acuerdo con José. Ese es otro de las realidades con las que nos hemos encontrado, y es, yo tengo una fuente de datos y arranco a explotarla. Y no necesariamente llego a algo que esté alineado con una estrategia corporativa. Y entonces el esfuerzo, la inversión de recursos empieza a estar desarticulada. Entonces, digamos que sobre ese capítulo es súper importante que estemos alineados en pensar en la sinergia que se puede, en el valor que genera la sinergia de los equipos. Cuando logramos que haya sinergia entre los barcos grandes, los pequeños, y que cada área lidere su propia iniciativa, pero que contemple y traiga a su equipo de trabajo a las demás, ahí es en donde se logra el mayor valor desde un punto de vista de conocimiento y de generación de innovación para una compañía. Si no se contempla la sinergia y cada equipo va como una isla, muy seguramente no se llegan a tan buenos resultados como se podría. Entonces, cuando nosotros planteamos esta estrategia, lo que hacemos es analizar estos 5 pilares. Analizamos en principio los objetivos, el estado actual de la compañía, las historias, a dónde queremos llegar. Luego entramos a profundizar sobre las necesidades de negocio, ¿cierto? Es decir, hay un listado con el que trabajamos en donde buscamos priorizar esas necesidades de negocio. Y luego pasamos a ese tercer capítulo, que es un poco lo que nos mencionaba José en la segunda etapa, y es
los beneficios de negocio. ¿Cómo cuantifico? ¿Cómo yo valoro lo que voy a generar para la organización? Una vez que ya tengo claro este componente, entonces puedo entrar a delimitar cuál es la mejor arquitectura tecnológica que me puede ayudar a generar ese valor, ¿cierto? Y ahí entonces hay que entrar a revisar qué hay de tecnología, qué existe de open source, qué existe de tecnología legacy y qué existe de tecnología nueva para complementar una arquitectura única y no simplemente incluir, ¿cierto? Y tal vez terminar con algo que es muy difícil de mantener, muy difícil de dar soporte y que al final no nos va a dar la agilidad para dar respuestas al negocio como se requeriría. Y el último pilar es el análisis de la organización. Tener en cuenta el recurso humano acá es crucial. Si nosotros queremos que haya un valor para un departamento, en ese equipo de trabajo debe existir un conocimiento fundamental para delimitar cómo se enlaza con la estrategia y cómo genera valor. Y también debe existir el conocimiento de cómo utilizar esta tecnología y esos datos para generar ese valor. Entonces, enriquecer y coordinar ese recurso humano es crítico para que esto sea sostenible. También porque es una metodología que va a tener barcos pequeños. Eso significa que necesita ser agile. Por lo cual, tú puedes tener un equipo de consultoría al inicio, pero después vas a necesitar cambios rápidamente y eso necesita que tengas un equipo de trabajo claro, fuerte, que reciba y que pueda continuar. Entonces, el análisis organizacional también es muy importante. Estos son los 5 pilares con los que trabajamos, básicamente. Normalmente hacemos estas etapas de trabajo, ¿cierto? En donde hacemos una primera coordinación, nos preparamos, delimitamos qué tenemos como trabajo, a dónde debemos llegar. Hacemos un análisis actual de lo que hay y qué de lo que hay se puede aprovechar y qué buenos resultados se generaron en el pasado y se pueden llegar a tomar en cuenta en un nuevo análisis. Se delimita en dónde hay grandes brechas que hay que cerrar, ya sea a nivel de tecnología, a nivel de datos, a nivel de gobierno, de recurso humano. Y finalmente se plantea un plan de ruta, un camino de trabajo que normalmente lo planteamos de una forma en fases, ¿cierto? También por lo que hablábamos de la pirámide. Se busca establecer una lógica, una dinámica de trabajo con un alcance acotado y medible y después ir creciendo de manera que se vaya adquiriendo eso dentro de la organización, esa dinámica de trabajo dentro de la organización. Entonces, se establece un plan de ruta en donde se tienen en cuenta la arquitectura, los datos, los beneficios de negocio y los recursos humanos. Es difícil visualizarlo acá, pero uno de los factores críticos de éxito es que en el paso de analizar la situación actual y definir mi situación futura, es crítico sentar a las diferentes áreas que van a contribuir a esa estrategia, ¿no? Entonces aquí es importante sentar en la misma mesa a los directores o al C-Level de varias áreas de negocio para que discutan y se pongan de acuerdo sobre los requerimientos corporativos de información y sobre qué les agregaría valor, porque muchas veces estas personas no se han sentado juntas a definir eso. Entonces ahí es donde se comienzan a ver sinergias muy bonitas de qué pasa si yo mezclo la información de ventas con finanzas y con mercadeo y las 3 áreas apalancadas por una solución común que va a ser implementada por TI o por mi área de analítica, se explotan en conjunto. Ese estilo de sinergias generalmente se ven en esa primera fase y son interesantísimas, pero si no se hacen con esa óptica de que se siente todo el mundo en la misma mesa a colaborar, son difíciles luego de articular. Total, exacto, eso es súper importante y es que tal vez uno de los ejercicios, uno de los retos más grandes es lograr sentar a todos en la mesa al tiempo bajo el mismo marco de trabajo.
Entonces, para eso, digamos que nosotros nos apoyamos en esta herramienta, pero es algo que se puede hacer a nivel interno, pero lo que es importante es que se lleve a cabo en algún momento, ¿cierto? Porque cuando uno se sienta a revisar un assessment de este estilo, lo que tenemos es un conjunto. En este caso, nosotros nos apoyamos en encuestas. Encuestas para finanzas, para recursos humanos, para marketing, para operaciones. Depende de la industria en la que estemos. Hacemos un establecimiento de retos de negocio. Retos de negocio que, si bien son liderados por finanzas, no necesariamente son solamente de finanzas, ¿cierto? Es decir, es posible que aquí nos encontremos con temas o retos embebidos de supply, ¿cierto? Así como si nosotros vamos a ver los retos de supply, nos podemos encontrar con temas de finanzas. Y sobre esto que es importante, hacer una evaluación bajo una única escala. Entonces, en estos ejercicios viene una negociación entre los departamentos, ¿cierto? En donde en la encuesta de finanzas participa finanzas, supply, riesgo de las diferentes unidades de negocio de la empresa, en la encuesta de marketing también, en la encuesta de supply, y se va negociando cuál de los dolores es más grave o menos grave para la organización, ¿cierto? Es decir, cuál de los dolores ya tiene una evaluación, ¿cierto? Y cuál de estos dolores al resolverlos genera un mejor impacto. Cuando nosotros logramos negociar, llegamos a esa sinergia, llegamos a un acuerdo de que estamos todos enfocados en resolver un problema específico, corporativo, que puede estar liderado por finanzas, en el que todos participamos, ¿cierto? Una vez que se genere esta primera etapa de encuestas, que es un ejercicio también muy bonito, guiado, hacemos una evaluación sobre los recursos corporativos a nivel de tecnología. ¿Qué tanto de esto existe? ¿Qué tanto esto se ha ejecutado? ¿Y qué impacto tiene en la organización tenerlo o no tenerlo? Y aquí pues están los objetivos, necesidades de negocio, de inteligencia, aplicados por inteligencia, casos de negocio y la capa de infraestructura y la capa de organización, ¿cierto? Es decir, a nivel humano, ¿cómo estamos? Los 5 pilares. Una vez se pueden plantear algunos dolores propios de la organización y después lo que hacemos es ver los resultados. Una vez que nosotros vemos los resultados, vamos a llegar a una evaluación, a una priorización de esos dolores. De manera que si nosotros nos queremos enfocar en lo que son alta prioridad, vamos a tener un conjunto de dolores acordados con las organizaciones que, si bien pueden pertenecer a operaciones, muy seguramente son dolores que deben ser atacados por equipos interdisciplinarios de trabajo. Si nosotros llegamos a este acuerdo, podemos empezar a plantear olas de trabajo, pasos de trabajo para poder avanzar en la implementación de una estrategia. Y poco a poco ir profundizando sobre cada uno de estos dolores para entender qué es lo más crítico para la organización. Desde un punto de vista de estrategia, en los 5 pilares, lo que hacemos es determinar qué tan lejos estamos de lo que existe, de lo que ejecutamos y del impacto, e intentar que estos radares sean homogéneos y no estén tan disparejos, porque normalmente cuando tenemos este tipo de espacios es porque no avanzamos de una manera armónica, sino que estamos como experimentando mucho y hay temas en donde necesitamos equilibrar. ¿Bien? Con estos ejercicios, al final, lo ideal es lograr llegar a recomendaciones. Recomendaciones que van a estar enfocadas en temas de arquitectura, en temas de planes de trabajo y en temas de casos de negocio, ¿cierto? Entonces, habrán componentes que se pueden o no integrar, que se pueden o no reutilizar. Habrá componentes de generadores de valor,
¿cierto? Que es importante determinarlos e identificarlos para poder sustentar casos de negocio claros que nos permitan avanzar hacia un plan coordinado. Entonces, digamos que es como el propósito de mostrarles estos ejercicios y es el poder ver esto de una manera holística, ¿cierto? En el que necesitamos hacer la coordinación de esa nave grande con esas naves pequeñas para poder establecer casos de negocio que generen realmente valor organizacional. Entonces, y otro punto muy importante antes de pasar a la conclusión es lo importante de todo esto es que esta estrategia está de cierta manera calibrada o fue calibrada con todos los stakeholders de la organización. Ahora es conocida y es una estrategia común y son las oportunidades, digamos, balanceadas de todas las áreas las que reflejan lo que voy a hacer en términos de procesos, herramientas, organización para poder llegar a esos objetivos, ¿no? Que eso es lo que generalmente a veces falla, ¿no? Se tiene en cuenta uno de los componentes, pero no todos o no todo el mundo está alineado. Entonces, digamos que este es uno de los principales beneficios de poder calibrar todo bajo esta metodología. Y a través pues de la herramienta y de las encuestas que les mostró Diana. Bien, entonces pasamos a la etapa de preguntas No sé si hay alguna pregunta relacionada a lo que hemos presentado. Mira, yo no tengo pregunta, pero sí me queda claro que para armar una estrategia de BI no es un tema tan sencillo, ¿no? Y lo que veo que muchos de los clientes empiezan de una manera equivocada y al final el resultado no es tan bueno y al final echamos la culpa en la herramienta, ¿no? Entonces, por lo que yo comprendí, es muy importante tener esta estrategia desde el principio, ¿no? Armar con las áreas, con C-Level, y para intentar primero identificar cuáles son los objetivos antes de tener una herramienta. ¿Es correcto, ingeniero? Sí, exacto. Antes de entrar, si quiere hacer una compra de herramienta o de incluir dentro del portafolio nuevas herramientas, porque ahora está disponible muchísimas opciones en open source, es muy importante la coordinación, ¿cierto? Porque estás integrando un elemento nuevo sobre tu flotilla y ese elemento nuevo va a necesitar coordinación. Entonces es mejor prever cómo y para qué lo vas a incluir y si realmente es valioso organizacionalmente o antes de entrar a sumar y sumar y sumar. Otro punto importante sobre eso es que a veces algunos aspectos de esta estrategia están más claros que otros, es decir, no necesariamente toda la estrategia está definida, pero generalmente hay pedazos de la estrategia definidos, unos con mayor claridad que otros. Entonces es importante también amarrar cada uno de esos aspectos antes de pensar en implementar solo la parte de las soluciones y de la arquitectura, o antes de pensar en fortalecer mi área de BI, hay que comenzar a atar qué puntos, cuál es la madurez en todos los ejes de mi estrategia para asegurarme que mi estrategia va a aportar los beneficios que espero. Eso también es otra de las cosas que encontramos, y es que a veces no todo está definido al mismo nivel de claridad, ¿no? Ese es otro punto importante. Sí, y el otro punto que tal vez me parece importante mencionar es si nosotros vemos, decir, esta encuesta, por ejemplo, está disponible online. Yo, Paulo, después te paso el enlace para que lo puedas compartir, pero una cosa que es súper importante es que dependiendo de la persona que conteste, muy seguramente el resultado de estas encuestas va a ser distinto. La priorización es distinta, los espacios en blanco son distintos. Por eso la invitación es a que haya ese ejercicio de negociación, ¿cierto? Es decir,
antes de iniciar es muy importante estar todos de acuerdo, porque la analítica, para que genere valor, necesita esa sinergia. Si no tienes esa sinergia, generas puntos aislados que te van a llevar a conclusiones muy claras de negocio, pero no necesariamente a una generación de valor nuevo, de conocimiento nuevo, que es realmente para donde debería moverse una capa analítica. Essa ferramenta que usted está mostrando, esse link, es de SAP. Sí, esta herramienta es de SAP. Esto que yo te estoy mostrando es, yo tengo la herramienta, una herramienta instalada en mi máquina, ¿cierto? Pero hay una herramienta online que la puede gestionar. Luego yo te paso el enlace para que tengan acceso, que la pueden gestionar cada uno, ¿cierto? La puedes gestionar cada uno y puedes llegar a un análisis, puedes hacer la lectura de los dolores que están disponibles, porque acá en la encuesta, espérame, voy a hacer la encuesta, acá, aquí en la encuesta, creo que tengo que, aquí. Estas encuestas tienen un conjunto de dolores de negocio que son una recopilación de lo que se ha aprendido y que fue también aprendido con Gartner a nivel global, ¿cierto? Entonces son dolores de negocio que pueden ser muy típicos y que normalmente nos encontramos, ¿cierto? Lo que pasa es que de ahí para abajo hay que entrar como a construir, ¿cierto? La arquitectura, el equipo de trabajo, pero como nivel de consulta existe. Ahora, independientemente de si la llenan online o no, es muy importante la negociación. Si no se llega a una negociación, es como si finanzas o recursos humanos o marketing o operaciones estableciera su propio punto de vista y volvemos a las islas. ¿Mm? Ok, ok, me parece bien. Y además de ese link, ¿hay algún servicio específico que SAP? No sé, por ejemplo, para clientes premium que podría hacer un onboarding y hacer Claro que sí. assessment. Nosotros digamos que como equipo de trabajo con el equipo de José, con BTS y Analytics, desarrollamos este taller y lo coordinamos para poder llegar como a ese roadmap de implementación analítico, considerando en ese caso pues principalmente nuestra arquitectura, ¿no? Pero claramente ahí se tienen en cuenta que normalmente en los clientes nos encontramos con un gran número de soluciones de diferentes proveedores. Entonces ahí lo importante es llegar a un roadmap de trabajo con una arquitectura clara que permita entender por dónde iniciar con un caso de negocio específico. Ok. Es importante también mencionar que este ejercicio, o en este caso, como lo estás mencionando tú, este servicio de estrategia de analítica y de valor, es modulable. Es decir, no todos los clientes nos dicen, yo quiero revisar toda mi estrategia y revisar todos los componentes, o quiero hacer énfasis en uno o dos. ¿Qué me recomiendas tú? Eso también lo podemos, digamos, hacer. Es decir, entendemos que la situación de la cual parten no es la misma para todo el mundo, ¿no? Entonces, hay unas cosas que sí consideramos, digamos, son o deben hacerse en todos los casos. Es esta parte de alinear todos los requerimientos a nivel corporativo, pero ya, digamos, los otros ejes de la estrategia se pueden detallar o más o menos dependiendo de la situación actual de cada uno de nuestros clientes, ¿no? Entonces, si nos dicen, no, mira, yo definitivamente lo que requiero es más énfasis en cómo fortalecer mi estructura organizacional para un área de BI, y pues revisamos los otros aspectos con menor detalle. Eso se puede hacer. O nos dicen, no, yo requiero mucho énfasis en tener clara mi arquitectura, y entonces ahí hacemos un detalle mucho más, nos metemos más a detalle en esa parte. Ese estilo de cosas también se pueden hacer. Perfecto. Gracias. Ok, yo no tengo más preguntas por mi lado. Adler, ¿tiene alguna pregunta, algún tema?
Adler, tá por aí, Adler? Tá, né? Está no mute. Perdão, perfeito, perfeito. Não tenho perguntas. Ok. Então, sendo assim, entendo que podemos finalizar a sessão de hoje. Tá? Queria agradecer aos nossos palestrantes. Muito obrigado. Graças por seu tempo. Sou Marte tão temprano. A las 7 para ustedes. Muchas gracias. Adel, passo a palavra de encerramento para você, tá? Não sei se Diana e José querem falar mais alguma coisa antes de encerrar. Agradecerles muchísimo por su tiempo, muchas gracias y por su paciencia, por haber visto todo esto en español. Yo sé que es algo complejo. Y también decirles que este es un ejercicio realmente que cuando lo hemos hecho ha sido un ejercicio muy fructuoso y es un ejercicio bonito que no en no en todos los clientes se considera, pero en realidad en donde lo hemos hecho en los últimos par de años que nos hemos dedicado a definir esto, han sido ejercicios donde realmente se ha obtenido muchísimo valor y un norte mucho más claro de hacia dónde ir, y ha hecho las cosas mucho más, digamos, o ha acelerado luego las implementaciones y ha generado, digamos, muy buenos resultados y valor por parte de las organizaciones en donde lo hemos implementado. Muchas gracias. Perfecto. De parte mía también, pues agradecerles por el tiempo y la invitación a que hagan los planes antes de, ¿cierto? Es una recomendación independientemente de qué camino escojan para hacer la planeación. Es muy importante contar con un plan de acción antes de iniciar y esta presentación busca eso, incentivar ese tipo de planes. Perfeito. Muchas gracias mais uma vez. Adel, deixo com você, por favor. Muito obrigado mesmo a todos, Gianni, José, por todo o conhecimento compartilhado. É realmente o ponto mais importante e de uma implantação, de um cuidado de uma área de dados fundamental, todo o conhecimento passado. Deixo aqui também, em direção a quem está vendo na plataforma, estamos abertos para ideias, para a gente conseguir ter uma relação mais próxima, e conto com o contato posterior. Deixo aqui em aberto toda a comunidade para compartilhar e engajar o nosso time do SIG BI e TI. Obrigado a todos. Ok, obrigado. Obrigada. Gracias, hasta luego.